10 minutos completan las 9 de la mañana aquí en el rumbo del país. A esta hora, la palabra iluminada, don Federico Jovine. Gracias, Domingo, compañeros de cabina, público, estimados amigos radioyentes, buenos días. Hoy, en horas de la tarde, a las 4 de la tarde, se va a gestar el inicio de un movimiento, el inicio de una gran movilización, del cual hoy no es más que un comienzo, que tiene un fin, que es procurar, en primer lugar, levantar una conciencia nacional anquilosada y dormida y despertarla para exigir la reforma del régimen de seguridad social. Tendríamos que irnos al año 2000, cuando estábamos en la discusión de la ley que finalmente fue la ley de seguridad social, para poder entender el contexto en que se dio esa discusión. Como señalaban anteriormente compañeros del programa, fue una ley que se llevó totalmente empaquetada al Congreso Nacional, pero hay que entender también el contexto ideológico en que se dio esa ley. El consenso de Washington era la ideología dominante, el comunismo había sido derrotado, el libre mercado campeaba por sus anchas, la OCDE, la Organización Mundial del Comercio, todo, el liberalismo no tenía fin, parecía una tierra prometida que sin horizonte. En ese contexto, es que se dan las discusiones que finalmente llegan a la imposición de un nuevo régimen de seguridad social en la República Dominicana, estructurado sobre la base de un nuevo paradigma. Y hay que entender el contexto ideológico. A pesar de que la ideología supuestamente ha muerto, al final de cuentas todo es ideología. Y por eso hoy estamos discutiendo como una perspectiva y la sostenibilidad de un sistema de la lógica ideológica. En ese momento se decidió que la salud y que las pensiones y que el derecho a una vejez digna fuera puesto al servicio del gran capital. Fuera puesto al servicio del gran capital bajo un sofisma hermoso, pero en la práctica, 2 décadas después, no se ha demostrado como eficiente. Puedo usar la misma palabra del sistema. El sofisma decía que se podía tomar el dinero de la seguridad social y ponerlo al servicio de la banca, y que eso generaría, como decía Schumpeter, un círculo de destrucción creativa, algo maravilloso en el cual ese dinero podría entrar al sistema circulatorio financiero y podría entonces repercutir en préstamos más baratos, en más casas, en más financiamiento para cadenas de producción de bienes y servicios. Y el sistema realmente era hermoso desde esa lógica. Sin embargo, como todo sistema de seguridad social para una sociedad, la integralidad y la totalidad deben ser componentes consustanciales al mismo, y no fue así. De entrada, los legisladores se subtrayeron a él, y así los principales detentadores de la cosa pública se fueron subtrayendo, dejando a la gran masa del pueblo dominicano al libre albedrío en cuanto a un sistema del cual eran pasto y carne. Me voy a concentrar solamente en las AFP y en las ARS. Las AFP son un sistema en el cual necesariamente, para que funcione, y Chile fue el mayor ejemplo en su momento, se necesita como efecto complementario la existencia de un mercado de valores profundo, abierto y con gran oferta de un portafolio muy amplio de instrumentos financieros. En República Dominicana apenas teníamos 2 años con la ley 1900 de mercado de valores. Entonces no era posible construir, había un fallo estructural en el diseño de conceptualizar un sistema de pensiones que iba supuestamente a canalizar recursos hacia el sector financiero y hacia la economía a través de instrumentos del mercado de valores, cuando el mercado de valores en ese momento no existía. No estaba ni siquiera constituido como tal. Al día de hoy, ¿cuántas emisiones de acciones hay? Entonces, en la práctica, se diseñó un sistema en el cual había unas entidades llamadas administradoras de fondos de pensiones, que en un sistema profundo de mercado de valores como en Estados Unidos, con una oferta muy amplia, con un portafolio de instrumentos financieros amplísimo y profundo, es decir, que muchas personas, hay mucha oferta de cuáles acciones comprar, ahí se puede entender quizás la necesidad de una administradora, porque hay que, usando un verbo que no existe, arquitecturar la política de colocación de valores en esos fondos. Pero aquí no. En la práctica, y estaba consultando recién antes de empezar este comentario, el corte de 21 de julio de la CIPEN,
de cuál es el portafolio de inversiones de las AFP, y apenas son instrumentos de inversión, casi el 50% son instrumentos del Banco Central y el resto son certificados de depósito. ¿Dónde está el riesgo? ¿Cuál es la gran capacidad creativa en la gestión de un portafolio de instrumentos que tienen las personas que están en estas instituciones para simplemente decidir sobre la mesa lo que la Comisión Clasificadora de Riesgo le pone? Elige un menú muy amplio. Bueno, en el menú está certificado del Banco Central, la mitad el plato fuerte y el resto certificado de depósito en algunas instituciones. ¿Dónde está el riesgo? Entonces, si no hay tanto riesgo, si no hay tanta arquitectura financiera, si no hay tanta audacia al momento de diseñar un portafolio de inversiones, ¿por qué tanto beneficio? Ustedes están trabajando con instrumentos que tienen riesgo cero prácticamente. Pero eso es en cuanto a las AFP y lo de las ARS. Señores, ¿quién no tiene una conversación de WhatsApp donde hayan recibido el pedimento de alguien que está en una clínica que no tiene un dinero para pagar un tratamiento? ¿Quién no ha visto en sus redes sociales el reclamo, el lamento desgarrador de personas que no tienen recursos para hacer frente a las necesidades de la vida más elementales y a veces ni siquiera de la vida, a veces de la muerte, a veces hasta para sacar un cadáver de la clínica hay que buscar dinero? En el momento más doloroso de la existencia de una persona, el gran capital viene y te entra el dedo en la llaga y te recuerda que el cadáver de tu deudo no te lo puedes llevar porque debes dinero. Entonces, la realidad es que hay muchas razones sobre la mesa, y ni hablar de lo que cubre, de lo que no cubre, de lo que te autoriza una persona a través de una línea telefónica, de lo que esa persona a través de una línea telefónica le dice al médico tuyo de cabecera que puede hacer o no hacer. O sea, estamos hablando de que el gran capital incluso está tomando control en el tratamiento médico de una persona, que te cuestionan si es válido o no lo que te están planteando. Todo esto sobre la mesa debe ser visto como la necesidad de replantear un sistema que tenía fecha de revisión, hace 20 años de eso. No se está pidiendo algo del otro mundo. Hay personas que están pidiendo la devolución pura y simple de un recurso. Hay personas que están pidiendo un porcentaje. Hay personas que están pidiendo la vuelta al reparto. Hay personas que están pidiendo los sistemas de cola en salud pública. Todo eso son pedimentos legítimos y justos de sectores que tienen sus ideologías y sus conocimientos y sus intereses. Ahora, quedémonos con lo mejor de la discusión. Lo mejor de la discusión es que hay que discutir. Eso está en la propuesta de diálogo del presidente Abinader. Lo mejor de todo esto es que hay que movilizarse. Lo mejor de todo esto es que hay que cuestionar que no podemos ser indiferentes a la situación actual de la seguridad social en la República Dominicana y en estos dos componentes que nos impactan directamente, que son las pensiones y la salud. Es imperativo modificar la ley de seguridad social. Y es mejor hacer un proceso en condiciones de control ciudadano, en condiciones que permitan el diálogo, que permitan que la ciudadanía se empodere. Es mejor hacerlo así que hacerlo bajo otros supuestos factuales más perversos. Ha pasado en otros países y no va a pasar aquí ni debe de pasar. Pero quienes defienden este sistema deben entender que el mismo tiene fecha de caducidad, que es un sistema antihistórico. No estoy planteando sobre la mesa qué debemos buscar y hacia dónde debemos ir. Estoy diciendo que tenemos que sentarnos y decidir hacia dónde vamos. Y dos aspectos. Mi profesor Fernando Zunzunegui, un experto en derecho de los mercados financieros, una vez estaba aquí en el año 2003, en plena crisis de Banínter, en una consultoría, y hablando de este sistema de la ley de seguridad social, en el contexto de la crisis de Banínter, me dijo algo. Me dijo: Federico, los errores en el sistema bancario se olvidan en 3 a 5 años. Los errores en el sistema de seguridad social se olvidan en una generación. Esas son palabras proféticas. Nadie se acuerda de Banínter. En el 2010 nadie se acordaba de Banínter. Si nosotros fallamos como país, si el Estado falla como garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos al momento de garantizar pensiones dignas a esa primera gran camada de retiro que pasará en el 2030 y pico, si pasa eso, va a haber un decrecimiento generalizado del sistema en su conjunto y va a ser una generación completa que no va a volver a creer en cuentos de sirena y en música melodiosa que se están tocando al día de hoy. El presidente de la República y los partidos políticos y la oposición y el empresariado en ese diálogo nacional que está convocado tienen una gran oportunidad para replantear
la necesidad de orientar un sistema de seguridad social que ciertamente dignifique al ser humano y posicione al dominicano y a las dominicanas como centro de toda la política pública en materia de seguridad social.